¿Cuántos errores puedo yo tener también? A veces decimos cosas bárbaras, ¿no? Bueno, capítulo 1, versículo del 1 al final del capítulo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si usted quiere dar gloria a Dios, levante la mano nada más, o ponga ahí en las reacciones una manita, dando y alabando y glorificando el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias,
y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Ok? Capítulo 1. El capítulo 2 habla específicamente de esas 7 iglesias y hay un mensaje, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito para que usted le anote y después a lo mejor tenga usted alguna duda que nos va a ser útil para adelante. Dice, está dando una respuesta a lo que a lo mejor nosotros diríamos, ¿y qué son las 7 estrellas o los 7 candeleros? Bueno, aquí en el versículo 20 nos está diciendo qué son las 7 estrellas y qué son los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ángeles e iglesias. Estrellas y candeleros. No hay pierde. Estaba en sentido figurado porque hablaba de estrellas y de candeleros, pero la misma palabra del Señor nos da la revelación, que las estrellas son los ángeles y que los candeleros son las iglesias. Me adelanté un poquito, porque después vamos a ver esto, que el ángel de la iglesia, capítulo 2, y ahorita me regreso al capítulo 1, el ángel de la iglesia es el pastor. Sí, me escuchó porque quería yo que causara así alguna duda para que usted después pregunte. El ángel de cada iglesia es el pastor. Y las iglesias, y aquí como describe a cada iglesia, ahí anote si usted está apuntando, son las actitudes de cada uno de nosotros. Si usted tiene ahí en computadora, va a ver cuántos sabemos aquí. Habemos un promedio de 27 personas, bueno, personas conectadas. Nuestra actitud nos va a posicionar en una de esas 7 iglesias. Mi actitud como pastor me va a posicionar en una de esas 7 iglesias. Y describe cuál es el comportamiento de cada ángel o de cada pastor. Y su actitud de usted como iglesia lo va a posicionar en una de esas 7 iglesias. ¿Sí? Bueno, me regreso al capítulo 1. Bueno, estábamos leyendo que el apóstol Juan, por causa de la palabra, que ya habíamos dicho, estaba en la isla de Patmos. Pero fue una bendición de Dios que estuviera ahí para poder recibir esta revelación. Entonces en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. ¿A quién se refiere cuando dice bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía? ¿A quién? A ustedes, a nosotros, a mí, a los que estamos en este momento escuchando esta profecía. Es una profecía. Una profecía, las profecías son a corto, mediano y largo tiempo. Juan escribió esta profecía hace más de 2000 años y en donde ya se están cumpliendo muchas cosas que vamos a ver más adelante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiénes son los bienaventurados? Usted y yo. ¿Sí? Si comprendemos este asunto, levante su mano, ¿sí? Para saber que usted y yo somos los bienaventurados por estar leyendo esta palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Cuando Juan escribió hace 2020 años, y Juan decía, el tiempo está cerca, y pasaron 2000 años, y pasaron cosas que después vamos a ver, como por el capítulo 5, pasaron cosas. Pero Juan lo escribió y dijo, el tiempo está cerca. ¿Qué creen? El tiempo, en este tiempo 2020, el tiempo está más cerca que cuando Juan dijo que estaba cerca. Juan dijo, el tiempo está cerca, porque así le dijo el Señor. Y pasaron 2000 años. Y ahora nosotros podemos entender que no van a pasar muchos años porque ya el tiempo está cerca.
Y entonces Juan escribe, versículo 4, a las 7 iglesias, y después de orar y ver y ayunar y preguntarle a Dios, ¿cuáles son esas 7 iglesias? ¿O por qué hay 7 iglesias? Yo le acabo de mencionar a usted que las iglesias, la iglesia, usted está ya posicionado por sus actitudes y lo que usted hace y cómo se desenvuelve y cómo habla y cómo hace y todo lo que usted hace, usted está, ya forma parte de una de esas 7 iglesias. Aunque usted diga, no, yo no, pues si usted ya leyó y usted dice, bueno, yo quiero ser parte de esta iglesia porque esta es la iglesia idónea, pues usted y yo tenemos que esforzarnos mucho para ser conforme a esa iglesia que recibe una grande bendición. Pero lo que usted haga, usted ya está posicionado en una de esas 7 iglesias. Y dice Juan a las 7 iglesias, y ya menciona que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es el que es, el que era y que ha de venir? Lógico que sabemos que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo eterno del eterno Dios, y que se refiere a Él en tiempo pasado, presente y futuro, en su eternidad. Naturalmente que en su magnificencia, poderío y majestuosidad, nosotros podemos identificar que todo lo que se diga de manera que parezca que es eterno, es Jesucristo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo, que fue el primero que resucitó, soberano de los reyes de la tierra, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aleluya. ¿Sí? Y luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién es? ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Hago un paréntesis para decirle a usted algo que si usted lo quiere escribir, lo escriba. Jesucristo es, perdón, aquí que Jesucristo es el protagonista de toda la historia, en tiempo pasado, presente y futuro, al que nos la amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aprovecho para decirle a usted que cuando decimos hay poder en su sangre, debemos de tener mucho cuidado, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue el ofrecimiento solemne, solemnísimo. Y hay poder en la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. No había otra manera de que nuestros pecados fueran perdonados más que únicamente a través del ofrecimiento solemne del sacrificio de Jesucristo y derramar de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Hay poder en la sangre de Cristo para perdonar mis pecados, es correcto. Hay poder en la sangre de Cristo porque Él perdona nuestros pecados con su sangre preciosa, es correcto. Pero si usted está orando por un enfermo y hay poder en la sangre de Cristo, ya no es tan correcto. Porque dice la Escritura, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No en mi sangre. En la sangre de Cristo tiene poder para perdonar. ¿Qué cosa sería que siendo buenos cristianos, de repente nos encontremos que estamos diciendo una blasfemia? Una blasfemia, apúntele usted, es un error doctrinal, un error de enseñanza apoyado con necedad y con la palabra de Dios. Una herejía es un error doctrinal apoyado con necedad y con la palabra de Dios. Cuidado, ¿eh? Si hay que orar, pero hay que leer la Biblia para saber cómo orar. Porque luego oramos y no hay respuesta, porque estamos orando no conforme a la palabra, sino conforme a lo que yo pienso. Porque se oye bonito la frase, hay poder en la sangre de Cristo, y quieren echar fuera demonios, y puede ser una blasfemia, una herejía, en donde eso no es correcto. La sangre del Señor Jesucristo es un sacrificio solemnísimo. Vamos a ver después más adelante por qué. Bueno, mejor de una vez para que vayamos viendo por qué.
Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Padre le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán había sido desobediente, y entonces le dijo el Señor Jesucristo, el Padre a Adán que había comido del fruto que no debía de haber comido. Entonces ellos se vieron desnudos, Adán y Eva se vieron desnudos. Y dice en un versículo, los cubrió con túnicas de pieles para cubrir su pecado. ¿Pero usted sabe lo que es haber cubierto a Adán y Eva con túnicas de pieles? Que el Señor escogió un animalito y lo inmoló. Mi concepto de inmolación cambió cuando me pongo a pensar cómo el Padre tomó un animalito y lo acarició, lo consoló, estuvo ahí con él, no sé, bendiciéndolo, consolándolo, y después, ¿saben lo que hizo el Padre? Le quitó la piel a ese animalito, derramó de sangre inocente que fue de un animal sin culpa, y después cubrió el pecado de Adán y de Eva. Los cubrió con túnicas de pieles. De ahí que se establece desde ese momento que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cuando decimos que es inmolar, pues como vemos que el Señor Jesucristo fue crucificado, fue martirizado y todo, el cordero inmolado, decimos es que el Señor Jesucristo fue martirizado. Pero cuando el Señor, el Padre, le quita la piel al primer animalito para cubrir el pecado de Adán y de Eva, no creo que lo haya lastimado o que lo haya castigado. Más bien lo consoló, lo acarició y después le quitó su pielecita, murió, derramó de su sangre y cubrió el pecado del hombre. Por eso se establece que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él derrama hasta la última gota de su sangre preciosa, que era el sacrificio acepto, olor fragante delante del Padre, para que la humanidad pudiera obtener eterna redención. El Señor Jesucristo, con su sangre, somos perdonados. Naturalmente, que nuestros pecados son perdonados y somos cubiertos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ok, regresamos entonces de Jesucristo. Bueno, en el versículo 5 me salto esa parte y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y aquí vamos a pasarnos de este versículo 7, nos vamos a pasar, por favor, al libro de la epístola a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 14 al 18. Permítame leerlo yo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos que resucitaron, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Me pasé a este capítulo de la epístola a los tesalonicenses, hermanos, precisamente porque estamos viendo en el versículo 7, que está diciendo,
que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Se refiere al arrebatamiento. El Señor Jesucristo viene en las nubes y entonces arrebatará a los que hemos creído en Él, pero sobre todo que hemos tenido una actitud como Él lo ha mandado, una actitud correcta. Venid a mí, benditos de mi Padre, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y aquí fíjese usted lo que voy a decir, y si hay alguna duda, anótela. Yo tuve siempre esta duda, siempre tuve esta duda. ¿Qué? Porque decimos que cuando morimos, cerramos los ojos aquí en la tierra y los abrimos en el reino de los cielos, ¿no? Y entonces yo dije, cuando sea la resurrección, ¿qué quiere decir? Que estando en el reino de los cielos vamos a bajar y después vamos a resucitar, bueno, los que ya hayan muerto, para ir con Cristo. No, sino que dice la Escritura, por ejemplo, aquí en la tierra, todo tiene un periodo de tiempo y estamos viendo cronológicamente todo lo que está aconteciendo. Naturalmente que en el reino de los cielos todo pasa en un abrir y cerrar de ojos, porque como está en la eternidad, allá en el reino de los cielos, pues allá en el reino de los cielos no hay esa cronología, ya pasó todo. Lo que va a pasar es que cuando mueren, dice que su memoria es puesta en el olvido, que los muertos duermen. Y cuando el Señor Jesucristo venga, entonces abrirán sus ojos, que es la resurrección, y se irán con Cristo. ¿Qué está pasando con todos los muertos? Con todos, buenos y malos. ¿Qué pasa? Duermen. La Escritura dice que unos a lo mejor están Bájale el volumen a la otra. gozando en el O si sentido quieres, de apágala. están gozando en el paraíso, como le dijo el Señor Jesús al ladrón, y otros están sufriendo en la antesala del infierno, que es el Hades. Pero lo que sí puedo decirles es que están ahí y que están en espera de la resurrección. Cuando el Señor Jesucristo venga, los que murieron en Cristo resucitarán. Y los que murieron sin Cristo, pues ahí se quedan. Ahí se quedan, y después veremos más adelante de que habla de la segunda resurrección. La primera resurrección es para vida y la segunda resurrección es para condenación. Entonces, ese es el asunto. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. Naturalmente que en todo esto que vamos a leer se refiere exclusivamente al Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra. Entonces ya aquí describe Juan cómo vio al Señor Jesucristo en aquella isla. ¿Ok? Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus nieves como llama de fuego. Y bueno, el Señor Jesucristo totalmente resplandeciente, nuestro Señor Jesucristo, todo él glorificado, ¿sí? Ahí está perfectamente glorificado, lo vio Juan. Aquí yo lo que me pregunto es, Juan lo ve glorificado. Ahí está él, es que estoy pensando que cuando el Señor Jesucristo todavía no era glorificado y que estaba aquí en la tierra, entonces se apareció a los discípulos y le dijo, sobre todo a Tomás, mete tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado para que sepas que sí soy yo. Y esto nos puede llevar a pensar que cuando estemos en el reino de los cielos, escuché de una ocasión a alguien que dijo, es que si tú te hiciste una herida, ahí en el reino de los cielos vas a tener esa herida. Y que el Señor Jesucristo, como tenía la marca de los clavos, pues él estaba así con esa marca de los clavos. Bueno, pues quiero decirles que no. Que no. ¿Por qué? En primer lugar, porque Juan lo ve ya glorificado y lo ve excelso y él lo describe perfectamente cómo lo vio. Y pensar que el Señor Jesucristo tiene las marcas, las tuvo
cuando estaba todavía aquí en la tierra, que todavía no había sido glorificado. ¿Se acuerdan ustedes que le dijo cuando llegaron Marta y María corriendo y que una de ellas lo quiso abrazar? Le dijo, espérate, no me toques. No me toques porque todavía no he subido al lugar. Ya estando glorificado, el Señor estaba en un estado espiritual. Algunos piensan que vamos a tener un cuerpo similar como este en el reino de los cielos. Y eso es una total, no es cierto, porque este cuerpo es corruptible y no vamos a tener un cuerpo semejante a este, sino que en el reino de los cielos vamos a tener un cuerpo incorruptible y en el reino de los cielos vamos a tener un cuerpo espiritual. Pensar que las cosas van a ser semejantes en el reino de los cielos como lo son aquí en la tierra no es correcto. Si el Señor dijo, voy a pues a preparar lugar para vosotros, en donde Él fue a preparar moradas eternas y celestiales, pero nada que ver como estas casas que tenemos aquí. Hay un grupo religioso que cree que va a reinar aquí en la tierra 1000 años y que en estas casas aquí va a reinar. Bueno, yo respeto la posición y la decisión y la visión y lo que digan. Y no estoy de acuerdo, pero no digo yo nada, sino que cada quien en su manera de interpretar la palabra del Señor debe de ser veraz. Estar en el reino de los cielos no hay nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí en la tierra. Pensar que cosas aquí en la tierra van a estar allá en el reino de los cielos es seguir pensando de una manera carnal. Y me adelanto para decir un poquito de que alguien piensa que cuando entremos al reino de los cielos van a haber túnicas blancas y usted va a agarrar una y se la va a colocar. Y eso es un error. Porque las túnicas blancas que dice la Escritura, lino fino, limpio y resplandeciente, son las acciones justas. ¿De quién? De los santos. ¿Y quiénes son los santos de la iglesia? Usted. Sus acciones justas, esa va a ser su vestidura blanca, de lino fino, limpio y resplandeciente, sus acciones. Lo cual quiere decir que aquí en la tierra, en nuestras acciones, estamos ya confeccionando esa túnica con la cual vamos a entrar al reino de los cielos en santidad. Ok. Entonces me voy ahora sí hasta el final para las 7 iglesias. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. 7 estrellas y 7 candeleros. 7 estrellas son los ángeles. 7 candeleros son las iglesias. Aquí está directo y revelado directamente de parte del Señor. Bueno, ese es el capítulo 1. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna anotación, puede hacerlo en este momento. Ya son las 9:44. Estamos a punto de terminar esta primera parte y le voy a dejar una pequeña tarea. Si no hay preguntas, entonces vamos a anotar la tarea. Usted tiene que leer para que al leer vaya usted asimilando lo que está sucediendo y usted podamos comprender lo que viene. El libro del Apocalipsis, yo entiendo que es un libro muy difícil y que para que podamos comprenderlo tenemos que leer. Anote usted ahí la lectura que va a hacer es... Ay, ya perdí mi hojita. Pero bueno, Mateo capítulo 24. Ah, sí, sí. Conéctale su teléfono y digo su micrófono. Sí, paz de Cristo a todos. Las acciones no es lo mismo que obras, ¿verdad? Bueno, es que las obras tiene usted, ¿cómo le diré? Sus acciones es de manera natural. Lo que usted hace, pero si usted es un verdadero cristiano, usted va a hacer cosas buenas de manera natural. ¿Sí? Y por ende, usted va a estar rodeada de obras, no para creer que por las obras va a alcanzar usted algo, sino de manera natural, las obras que usted hace, ni cuenta se va a dar de que está haciendo buenas obras. Cuando una persona es un buen cristiano, ni cuenta se da de que tiene buenas actitudes, buenas acciones y por ende buenas obras. Entonces podríamos decir también que las acciones va a ser nuestras túnicas blancas, en cuanto a las obras serían los galardones. Todo viene junto, todo viene junto. Más adelantito vamos a ver dónde dice la Escritura
que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Gracias. Yo digo, ¿y dónde están las vestiduras que yo pensaba? Es que es pensar de manera carnal que voy a agarrar una túnica y me la voy a poner. O sea, porque estoy haciendo una semejanza de las cosas de aquí de la tierra, allá en el reino de los cielos, y nada que ver. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Entonces, tarea, leer Mateo capítulo 24. Primera a los tesalonicenses, la que acabamos de leer, de la primera epístola de los tesalonicenses. Perdón. Primera epístola de los tesalonicenses, también, capítulo 4. Capítulo 4. Todo el capítulo, principalmente del versículo 13 al 18. Si usted, es poquita la lectura que van a hacer, si lo puede leer 2 veces, si hay algo que no entienda, anótelo, y es muy importante que lo entendamos para más adelante. Hay algunas lecturas que son en sentido figurado. ¿Qué quiere decir en sentido figurado? Es una diferencia con literal. Literal es, así como se escribió, así es. Figurado es que tiene alguna figura literaria en donde está diciendo algo, pero luego no entendemos, sino que tiene una revelación. Ejemplo, en Mateo capítulo 24, usted se va a encontrar con una figura literaria que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Esa es una figura literaria, no es literal, sino es un sentido figurado. Está hablando de algo, de la higuera, de las hojas, etcétera, de tiempo, y eso tiene una revelación de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, lea usted Mateo capítulo 24 y primero a los tesalonicenses capítulo 4, todo el capítulo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? Siguiente jueves, tiene usted toda la semana para leer estos 2 capítulos. El siguiente jueves vamos a ver, a mí me gustaría saltarme antes de leer el mensaje de las iglesias. Yo quisiera que viéramos en el capítulo 5 de Apocalipsis acerca de los sellos. Y aquí es donde empieza esa situación de lo que estamos viviendo en la realidad. Culminamos con que el Señor Jesucristo, al resucitar, ya resucitó y ya está en el reino de los cielos con un cuerpo totalmente glorificado. Y si usted vuelve a leer nuevamente, le dejo también de tarea capítulo 1 del Apocalipsis, es muy importante que veamos que el Señor Jesucristo en el reino de los cielos no tiene nada que ver ya en su aspecto como nosotros pudiéramos pensar aquí en la tierra. Ya el Señor Jesucristo ya está glorificado. Léalo para que vea usted cómo lo describe Juan, cómo lo ve glorificado delante del Padre, glorioso, majestuoso, soberano, eterno, poderoso. El Señor Jesucristo es el Hijo eterno del eterno Dios. Y ya estando en el reino de los cielos, nada que ver semejante aquí en la tierra. Con esto puedo decir que aquellos que adoran a un Cristo crucificado, pues se quedaron a la mitad, o que lo adoran todavía clavado en la cruz, sangrando de las heridas, pues lástima por ellos, porque el Señor Jesucristo fue todo un proceso. Murió, sí, pero después resucitó sí, pero ahora está en el reino de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Si hay alguna duda y usted tiene alguna cuestión que preguntar, anótelo. Yo en la noche luego tengo muchas dudas y si no las anoto, luego 3 de la mañana ya hay que anotar, porque si no las anotamos, a la mañana ya se nos olvida. Ok, vamos a hacer nuestra oración final con el hermano Toño para que nos vayamos conociendo. Yo veo que hay ahí algunos nombres, esperemos que, bueno, usted conoce cuál es el nombre que tiene su teléfono, para que después todos participemos y hagamos una oración.
Hermano Toño González, por favor, dé gracias por este tema que estamos viendo. Y hermano, la paz de Dios, hermanos, que Dios los bendiga. Y gracias le damos a Dios por la vida de nuestro hermano José Rivera, porque sí es importante que conozcamos el Apocalipsis. Al menos yo tengo dudas y voy a salir de alguna de ellas. Bien, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Poderoso. A ti tono y toda la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, honramos tu hermoso y precioso nombre, pero también te damos las gracias por la vida y la preciosa sangre de Jesucristo, de tu Hijo amado. Gracias, Señor Jesucristo, por ese grande amor que nos brindas a cada uno de nosotros. Y también cuando terminas tu obra redentora, envías a tu hermoso y precioso Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Hoy te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que nos capacites, que nos instruyas, que nos corrijas, que este estudio que nos está dando nuestro hermano José Rivera, el Apocalipsis, tú nos des sabiduría e inteligencia para que cada uno de nosotros, Señor, conozcamos verdaderamente el Apocalipsis. Es muy importante para cada uno de nosotros, para que lo conozcamos, Señor, este libro, y también nos preparemos, que sepamos hacia dónde vamos cada uno de nosotros, cuando